Nos acompaña en esta oportunidad Santiago Camarena. Él es vicepresidente de Alfa Inversiones de Valores y vamos a hablar de la incidencia del mercado de valores en la economía y en el desarrollo del país. Primero, gracias por acompañarnos y explícanos la situación de la economía en relación al mercado de valores. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Eh, Nosotros hemos visto en los últimos años que el mercado de valores, todo el mundo habla del mercado de valores, que está creciendo y que está todo fantástico y que está funcionando. Ciertamente ha venido pasando de que desde la promulgación de la ley en el año 2000 a la crisis bancaria, a que vimos que el Banco Central entró y comenzó a emitir certificados de inversión. Eso de alguna manera catapultó el mercado y la gente pasó de ser muy insegura con el tema, donde la gente siempre piensa, si me entra algo de dinero, del lado del aspecto del inversionista, Sí. si me entra algo de dinero, lo que voy a hacer es que voy a comprar una propiedad, voy a comprar algo donde yo lo conozca, me dé una renta y con eso me siento seguro. O hay gente que sencillamente lo que hacía era que compraba dólares y lo metía bajo el colchón. Sin embargo, vimos que se desarrolló un mercado de valores a través de los títulos del Banco Central, luego del Ministerio de Hacienda y luego también de unos que otros corporativos y empresas del sector financiero que también fueron emisores. Entonces, algo que a nuestro punto de vista es muy importante es que la gente comenzó a confiar en el mercado de valores y al mismo tiempo lo que sucedió fue que los rendimientos que veíamos en el mercado de valores comenzaron a descender de una manera bastante rápida y va acompañado con el desarrollo propio de la economía. Por ejemplo, en el 2013, o si podemos hablar en el 2008, estábamos acostumbrados a ver tasas en el mercado de valores que andaban por el lado del 26%, ¿no? Eran títulos Hasta incluso. el 26%. Bueno, Todavía en el 12. llegó un momento, no, esto en el 2008, En el 2007, 8, por el ahí. 8. Sí. Y entonces vimos eso ahí y a medida que fue avanzando, ya en el 2012 veíamos que habían tasas que andaban por el 17%. Sí. Incluso cuando pasa cuando Danilo gana las elecciones en el 2012, en ese momento que hubo como un movimiento, habían tasas en el mercado de valores de un título de Banco Central que andaba en el 17%. No que el Banco Central lo emitió al 17, sino que en el mercado secundario se cotizaba al 17. 17. Y, por ejemplo, vemos que el año pasado el Banco Central hizo emisiones de 7 años, que siempre hace, y las tasas andaban por el lado del 10 y del 11%. Vemos que este año el Banco Central vuelve y emite títulos del banco de 7 años, sin embargo las tasas andan por el 9.50. Okay. Entonces vemos que definitivamente... Ese descenso progresivo, digamos que el mercado de valores se fortaleció por las altas tasas que prevalecían, que fomentó una economía especulativa, ¿no? Bueno, yo pongo mi dinero a una tasa de 10, 12, 14, 17%, ¿qué actividad productiva garantiza un retorno de esa naturaleza, de esa dimensión? Con ese nivel de Bueno, riesgo mínimo. ahí lo que hay que ver es en el caso de cada emisor de cuáles son sus propias políticas, sus propios planes. Del lado del inversionista, el inversionista lo que anda buscando es un rendimiento. Claro, Exacto. eso Y es. seguridad. Exacto. Entonces, vamos a decir que en lo que ha venido pasando, ese rol se ha cumplido. O sea, el inversionista que antes no confiaba en el mercado de valores, ha pasado a confiar en el mercado de valores, ve cómo las cosas funcionan, ve cómo se comportan, ve que el cupón y los rendimientos y lo más importante es que el mercado de valores hay liquidez. Exacto. Es decir, que a medida que, por ejemplo, un inversionista de hace 10 años atrás decía, no, yo me compro una finca, una casa, un apartamento, porque me da una renta, me siento contento, voy bien, versus entro al mercado de valores y lo bueno es que yo puedo entrar y salir fácilmente. Entonces, la diferencia entre la compra y la venta cada vez se ha hecho más pequeña. Antes, por ejemplo, tú comprabas a un título del mercado de valores al 13% y te lo compraban al 12%, donde tú tenías vamos a decir, una pérdida de capital. No era el spread, la diferencia que había. Hoy en día son puntos. O sea, tú entras al mercado de valores, por ejemplo, al 9.5 y te puede salir... Eso es lo mismo pasado con la tasa cambiaria también, que se ha estrechado el margen entre compra y venta. Yo diría que no necesariamente. Yo creo No. que son dos comportamientos diferentes. Y no ha ocurrido en la tasa, yo creí que también había bajado ¿cómo es? El spread,
se había reducido esa distancia. No, según los números que salen de Banco Central, pues yo creo que está separado como en algunos 20 puntos. Ujú. Eso lo llegamos a ver en un momento que estaba separado en 5 puntos. O sea que se ha separado bastante. Y Santiago. eso de también lo que está pasando en lo que le llaman no el mercado paralelo, pero el mercado de la calle. Cuando uno pregunta si tú quieres comprar una cantidad significativa de dólares, no necesariamente va a ser a la tasa que dice Banco Central. Entonces, eso también se ha separado. Pero en el mercado de valores no. En el mercado de valores vemos que sí anda bien ajustadito y se ve como hay demanda y hay oferta. Si yo te pregunto de lo que se maneja en la bolsa de valores, ¿qué títulos están en el gobierno? Es decir, Banco Central y Hacienda, y qué títulos en empresas. Bueno, hay lo que se llama, no necesariamente bolsa de valores, porque el mercado de valores El se mercado de compone valores. por bolsa y Ok, extrabursátil. mercado de valores. Pero en todo lo que hay custodiado en Cebaldom, que es el participante que custodia todos los títulos del mercado, más del 90% son títulos de Banco Central y Hacienda. O sea que tenemos una muy alta endeudamiento del concentración, Estado, sí. tenemos una muy alta concentración del Concentración. mercado de valores en lo que viene siendo gobierno y política monetaria. Perdón, eso quiere decir que la mayoría no está para el desarrollo productivo del país, sino para aguantar la deuda del Estado dominicano. Yo no No lo diría así. yo no haría esa afirmación de esa forma. Vamos a verlo del lado positivo, en el sentido de que antes no existía un mercado de valores, hoy en día existe un mercado de valores. Lo que sea que haya pasado, vamos a decir que fue como que las fuerzas del universo hicieron lo mejor correcto. Bueno, es que antes no existían los fondos de pensión y los fondos Bueno, de pensión. no había hoy un día, ahorro nacional. ¿cuánto como que quien son dice. ya? 400.000 millones 400 de y pesos. picantes. Sí, Y ahí están en alta proporción Hay en una, Hacienda y hay en una el buena Banco Central. proporción que está ahí. Pero entonces el tema es que se han dado ahora las condiciones para que en realidad comencemos a cambiar eso. Entonces, ¿qué debería suceder? ¿Qué debería ocurrir? ¿Qué pasa? O sea, cuando un inversionista dice, no confiaba, ahora confío, ahora ¿qué pasa? En realidad es el Banco Central y Hacienda. O sea, dentro de todas las economías, lo que son el gobierno central, viene siendo como quien dice la tasa libre de riesgo bajo esa economía. Entonces, que te paguen tasas altas, algo que tiene un riesgo bajo, que tiene una liquidez altísima, pues se cae de la mata que tienes que comprarlo. O sea que en realidad llama la atención que no hay todavía muchísimo más gente comprando títulos en el mercado. Por ignorancia, supongo. Por No, ignorancia, que no conocen y todavía se quedan con el tema. Ahora, ¿qué pasa? Sucede, y eso es cierto. Ahora, ¿qué debería pasar? Que debería incluso seguir bajando aún más las tasas y también le debería dejar permiso para que entonces las empresas del sector productivo, industria, entren al mercado con tasas que sean asequibles para ellos como emisores. Porque ellos no pueden competir con Hacienda y el Banco Central a esas tasas. Y cero riesgo. Y cero riesgo. O sea, imagínese usted, si por ejemplo, ahora, bueno, que el Banco Central andaba con tasas del 9 y pico, 9 y medio, en 7 años, pero si yo soy una compañía que me dedico a construir o a cualquier actividad económica chévere y divertida, contrato gente y todo, y tengo un sistema que es bueno, o sea que mi riesgo es bajo, pero como quiera, yo tengo que estar compitiendo en un mercado, yo tengo que estar participando en muchísimas otras cosas, o sea, yo no soy gobierno, por lo tanto yo debería entonces estar pagando una tasa por encima del 9 y medio. Sin embargo, yo me volteo y si tengo un riesgo, un rating o un riesgo que para el banco sería un buen cliente, pues probablemente me anden prestando a tasas que anden por ahí, por el 8, por el 9. Sin embargo, si salgo al mercado de valores, tendría entonces que estar emitiendo tasas que andarían por el 10, por el 11. Entonces, se me complica. Sí. ¿No? Entonces, esas son de las cosas que yo entiendo que es una oportunidad buenísima para que por lo menos sigamos en el camino, que las tasas sigan bajando, ya lo que tenga que ver con Banco Central y Hacienda. Muchas personas dicen, concho, pero yo vivo de la renta, eso es lo que yo necesito. Bueno, sí, pero también es el momento en que comencemos a pensar en qué es lo que produce empleo, qué es lo que produce estabilidad, qué es lo que produce una sostenibilidad. Y entonces eso lo vamos a ver en lo que es más el sector privado que lo que es el sector público. ¿Qué pasa? Yo compro un título a tantos años. Necesito la liquidez no a los 7 años, sino a los 3. ¿Qué pasa con eso? Y segundo, yo espero hasta los 7. ¿Qué pasa?
Bueno, si esperas hasta los 7, la tasa de rendimiento que vas a recibir fue exactamente la que compraste al principio. Si tú compraste un título de 7 años hace un mes, eso va a ser 9,5 por 7 años y luego te devuelven el capital. Si antes de eso quieres hacerlo, obviamente hay un mercado. Y por ejemplo, nosotros en Alfa somos un intermediario de valores y nosotros lo que hacemos es que damos precios de compra y de venta de los títulos. O sea, si en algún momento tú quieres vender tu título, nosotros tenemos una tasa de compra y también una tasa de venta si quieres comprar más. Y eso va a estar fluctuando en el tiempo. Okay. Que puede estar yendo en la dirección positiva en la cual tú tengas una ganancia de capital, puede ir en ese, y eso es lo que ha venido haciendo. Pero de igual manera puede tener alteraciones en un momento dado donde de repente vamos a suponer que emiten muchísimo más y entonces las tasas comienzan entonces a subir. Entonces en ese momento puede tener un riesgo de pérdida de capital. Pero son relativamente pequeños y si te organizas bien puedes, y con los asesores como nosotros, podemos ayudarte que si el precio no es correcto, hay otros mecanismos para poderte proveer de liquidez. Ahora bien, lo que sí tenemos que ver es que otras cosas hay en el mercado. Y hoy en día, hay gente que dice, no, la tasa tan bajita. Hoy en día hay fondos de inversión que son traders profesionales que ellos están todo el tiempo en el mercado, como si fuera un supermercado cambiando su inventario y se mueven por eso. Hay fondos de inversión que el año pasado anduvieron con tasas de rendimiento del 17%, sin embargo la gente nada más piensa, déjame yo comprar el título. Pero ya hay otras cosas que se pueden hacer. Hay estructuras en el mercado de valores que tienen también tasas que son bastante atractivas. Si tú tienes una expectativa de que las tasas van a subir dentro de 8 meses, pues tal vez no te metas en un título de largo plazo, porque no. Entonces, todo ese tipo de cosas es que te Y acerques ese a un crecimiento no asesoramiento. va a estar limitado en la medida en que bajen las tasas de interés. No se reduciría el interés de los ahorrantes por incursionar en ese mercado. Bueno, lo que está pasando es eso. Hay fondos de inversiones ahora que están entrando en el sector de inmobiliario. Hay fondos de inversiones que están haciendo trading, o sea, intercambio de títulos valores de renta fija, pero son más profesionales que lo que puede ser una sola persona. Hay otros que están haciéndolo, por ejemplo, que tienen que ver con infraestructura y energía. Entonces, cada uno de ellos están ¿Cuántas ya... empresas de esos sectores importantes hay están colocando papeles en el mercado, Bueno, los fondos de inversión en fondos? los fondos de inversión hace 3 o 4 años andaban apenas por 2,000 y pico de millones. Creo que el cierre de enero andaba por cerca de 11,000 y pico de millones 12.000 millones de de pesos. fondos administrados por estos fondos. Entonces, ya no solamente es uno, o sea, ya de repente podemos ver que hay una diversidad. Lo que uno le recomienda a la gente es que se acerque a uno y Sí. lo vamos a documentar con las cosas que hay en el Lo que no mercado. hay todavía es en el mercado venta de acciones de empresas, no entran a alguna bolsa de valores, las empresas dominicanas. No, en renta variable solamente vamos a encontrar lo que son cuotas de fondo, que depende de una gestión del gestor del fondo, pero acciones como renta variable de participación del patrimonio de empresas, eso todavía Todavía no no hay. existe nada Hay en el una país. nueva ley que salió del mercado de valores, todos estamos apostando a que salgan los reglamentos y que incluso las tarifas y Bueno, todo pero lo hay unos demás. reglamentos que tienen ya varios años pendientes, Sí, no pero salen. la ley ahora condiciona el tiempo. Dice no solamente que se haga un reglamento, sino es que en 24 meses tiene que estar el reglamento Bueno, y la X. mayoría de la ley pusieron plazo para los Pero reglamentos. en la ley del mercado de valores del 2000 parece que había algunas cosas que estaban abiertas. Siempre se le daba la vuelta. Pero en esta nosotros en realidad estamos muy confiados Sí. en que se hagan las mejores prácticas, que en realidad se haga una estructura de tarifas que permita que emisiones de acciones podamos verlas, que no solamente es del mercado de valores, sino que va a pasar con el pacto fiscal, con el pacto eléctrico. O sea, son muchas cosas que van englobando a que en realidad podamos lograr que Y esto ustedes tienen prospere. un departamento de información y de orientación para el público en general, que usted pueda llamar y le dan Nosotros orientación gratis. en nuestra página hay mucha información, En hay la unos página de boletines. Alfa, ¿cómo es? En la página Alfa Es Valores. alpha.do, es alfa. Y ahí tenemos incluso un libro electrónico que habla acerca de cómo se comporta el mercado, qué es el mercado, cuáles son las diferentes partes que hay. Habla de las APP, que son alianzas público-privadas, que nosotros entendemos que también es un buen mecanismo. Por ejemplo, en vez de que el gobierno haga sus propios mecanismos para construir una obra fantástica, que en realidad eso sea que va a tener un retorno. Y entonces ahí participa no solamente el sector público, sino también el sector privado, pero
con una idea de que en realidad sea un negocio. Por ejemplo, si una planta se va a construir y va a ser a 20 años, ¿cuál es el rendimiento que debería dejar en base al capital que es? ¿Para qué? Para que se hagan emisiones utilizando la figura del fideicomiso y la gente común y corriente pueda participar de eso. Bueno, Entonces, pues son cosas que vamos a vemos darle hacia el las futuro. gracias a Santiago Camarena, vicepresidente de Alfa Valores Inversiones, por haber venido a conversar esta mañana aquí con nosotros, y a todas ustedes y todos ustedes también por la compañía de este miércoles. Estamos ya concluyendo hoy el mes de febrero, entramos ya mañana en marzo. Así es.